Hola mis Piscis, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Sami y gracias por estar aquí en el día de hoy. Te quiero invitar a que agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Y también si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, Piscis. Te llevo siempre en mi corazón y en mis oraciones. Recuerda que esta es una lectura totalmente intuitiva y que vamos a conectar tú y yo en este preciso instante a través de nuestras cartas y nuestros guías espirituales. Así que no importa si solamente vienes por tu economía o si estás solterito, solterita o en pareja, te recuerdo que en cada lectura puedes encontrar una palabra para ti especial. Te agradezco que llegues hasta el final del video. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje súper especial para ti. Recuerda que te quiero muchísimo, que te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te dicen que obres con humildad, especialmente contigo. Te estás dando muy duro, te estás criticando demasiado en estos días, mi querido amigo y amiga. Ya sabes que aquello que tú tengas que hacer, si lo haces acorde con los principios que tú tengas, respetando leyes humanas y leyes de los hombres o leyes espirituales, todo va a estar mejor para ti. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo y yo triunfo, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos a comenzar con nuestras lecturas de economía, de solteritos y también de parejitas. Vamos a comenzar con la economía. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Piensa en esa situación que está, ya sabe que en economía también podría ser cuestiones de estudio o de trabajo. Piensa en esa situación y las cartas ya mismo te van a responder. Bueno, al parecer tú estás atravesando por cierta situación depresiva que no te está beneficiando para absolutamente nada en cuestiones de estudio, trabajo o de inversiones. ¿Listo? Te dicen las cartas que tú tienes mucha suerte para este aspecto de tu vida, que eres una persona que tiene una inteligencia totalmente superior a de muchas personas de tu entorno. Tienes una estrella encima tuyo y si aún no te has dado cuenta, si aún no brilla esa estrella para ti, te dicen que pienses más en positivo acerca de ti mismo y que creas más en ti mismo, en ti misma. Viene para ti en un futuro más bien cercano. Ahí, mira, hay alguien que te va a aconsejar algo, ¿listo? No le vas a prestar atención a esa persona porque es una persona que no tiene ningún tipo de experiencia y lo único que te podría acarrear esa situación son problemas con otras más personas, ¿listo? Ten mucho cuidado de que quien te dejas aconsejar. Si cometes o has cometido algún error, ya no te culpes más, rectifica lo que tengas que rectificar y avanza y sigue adelante. Hay una mujer que está influyendo para ti de una manera muy positiva. Siéntete muy seguro, muy segura. Aquello que tú no lo sepas, que no lo entiendas, que no lo puedas hacer, investígalo, averígualo, porque yo sé que cualquier cosa que se te ponga en el camino, tú la puedes hacer mejor que nadie. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo me supero y yo tengo éxito, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Piensa en esa dificultad que tú tienes en este preciso instante, en este momento, a ver qué te dicen las cartitas con respecto a esa situación en el día de hoy. Bueno, yo te digo que estás rodeado de mucha envidia, mi querido amigo y amiga. Envidia porque tú estás cumpliendo tus sueños, tus proyectos, estás avanzando, estás creciendo. A pesar de que tienes tantos problemas, tienes la suficiente claridad mental para poderlos vislumbrar de una manera totalmente diferente a los demás. Cualquier plan o proyecto que tú tengas en este preciso momento, sé muy prudente a quien le cuentas lo que tienes, lo que no tienes, lo que has ganado o lo que has perdido. Más bien guárdatelo para ti o solamente con un círculo muy reducido, mi querido amigo o amiga. Mira, en un futuro más bien cercano para ti que estás solterito o solterita, hay cierta cuestión familiar
Mira, deben tener cuidado con cierto negocio porque podrían estar perdiendo dinero y parece que es como bastante dinero el que podrían estar pendiendo ustedes de cierta cuestión familiar. Averigua bien la cuestión legal de las cosas, si vas a hacer algún negocio, transacciones de dinero bastante fuerte, sumas altas de dinero, es mejor hacerla a través de los bancos. Y si dicen que no, que las personas con las cuales vas a hacer negocio o tu familia va a hacer negocio, te dicen no, mira, podríamos esperar un poco más, pero esa negociación se hace a través de un banco, ¿ya? Perfectamente uno puede ir a un banco, decirle a la persona, listo, vamos al banco, ahí contamos el dinero, me lo consignas en una cuenta y listo. Listo, me pasas el papelito o yo miro mi saldo y ya. O si tú eres el que tiene que ir a pagar algún dinero, también hazlo de esa manera. Hazlo de manera electrónica. Listo, porque es que hay demasiadas personas como que no sé, que piensan solamente en obtener ganancia de los demás y de manera fácil. Ten mucho cuidado con el dinero tuyo y de tu familia. Listo, esta situación que se va a presentar, no vayas a perder los estribos, más bien fortaleza, mucha calma, mucha cabeza fría en cuestiones de dinero. Te dicen, hay demasiadas personas envidiosas alrededor tuyo. Te lo repiten nuevamente el tarot egipcio y te lo dicen las cartas. Está la carta de la envidia, de los celos, de personas que te quieren ver caer y más que todo en cuestiones económicas, que pierdas lo poco, lo mucho, lo que has ganado o lo que has obtenido por cualquier medio. Igual es tuyo, es tu derecho y es lo que tú te has ganado en tu vida. Bueno, ten mucho cuidado con tu dinero, por favor. Bueno, por mucho que te insistan, tú di no. Solamente por medios electrónicos, ¿listo? Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, yo abro mis ojos y mis oídos y no me dejo engañar, asesórate. Bueno, ahora vamos con las parejitas, a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Quiero que pienses, que nombres a tu persona especial en voz alta, en voz baja, como tú quieras, no importa. Lo importante es que lo tengas en tu mente ya mismo, o esa situación que tú tienes en este momento con tu persona especial, o que simplemente quieres saber algo o tienes alguna duda. Bueno, las cartas ya mismo te lo van a decir. Mira, aquello que tú estés queriendo averiguar, sé muy prudente. Bueno, sé muy prudente porque tal vez te podrías estar llevando una sorpresa agradable, diría yo. Tal vez podrías estar acusando a alguien, a tu pareja o alguna otra persona, de algo que no es verdad, que no es real. Tal vez te están metiendo cuentos o te estás imaginando cosas que no son reales. Ten mucho cuidado, ¿listo? Con las palabras que sueltas, con las acciones que dices. Tú sé astuto o astuta, como una serpiente así, o como un gato, como una gata. Si dudas algo, si piensas algo, si tienes alguna corazonada, primero averígualo, mija o mijo. Pero fíjate bien a quién le cuentas también, ¿listo? No vaya a ser que sea alguien que esté interesada en ti o en tu persona especial y que sencillamente aproveche la oportunidad para crear cizaña entre ustedes dos y disolver la relación que están ustedes dos construyendo. ¿Listo? En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas, que hay cierta dificultad que ustedes tienen que superar, sí, pero tienen que perseverar, no dejar que las cosas se solucionen solas, no, hay algo que debe madurar entre ustedes dos. Si hay alguno de ustedes dos que está teniendo problemas emocionales, digo yo, de depresión, ansiedad, angustia, falta de sueño, todas esas cuestiones, por favor busquen ayuda profesional. Bueno, viene una etapa para ustedes de equilibrio, de solucionar problemas, de dificultades. Viene una etapa bonita para ustedes. Bueno, no permitan que nadie ni nada los llene de chismes en su vida. ¿Listo? El amor de ustedes es un amor bonito. Es casi como que un amor de esos que uno tiene en la juventud, no importa los años que tú tengas. Es un amor bonito. Pero si hay personas, mira, esta carta me dice acerca de las calumnias de personas que parecen amigas y que no lo son tanto. Bueno, libérate de esas personas, libérate de esas situaciones, costumbres, cosas que no benefician absolutamente para nada la relación de ustedes. Sean humildes el uno y el otro. Humildad no quiere decir
dejarse pisotear, no, es ponerse en el papel de los otros y tratar a las demás personas como que quisieran que te trataran a ti. Lo que ustedes tienen que hacer es ser valientes para seguir adelante. Recuerden que las relaciones no son fáciles. ¿Listo? Tampoco es que todo el tiempo sean un mar de lágrimas, no, pero las relaciones tienen su trabajo. Para que lleguen a ser una cosa bonita, tienen su trabajo. ¿Listo? Y tienen unas cosas que quitar, otras cosas que aumentar, pero yo sé que ustedes van a hallar si lo perdido, ya sea la pasión, el amor, el compañerismo, ustedes lo van mira, ustedes lo van a encontrar. Hay una mujer que está alrededor de ustedes, que es una persona muy, muy sabia y que los aconseja muy bien, que realmente los quiere, los ama y que quieren que ustedes dos estén juntos, ¿ya? ¿Listo? Mira, si ustedes tengan mucho cuidado con documentos que vayan a perder. ¿Listo? Documentos importantes, ténganlos muy, muy bien guardados porque se les pueden estar embolatando. Recuerden que todos cometemos errores, todos tenemos nuestras fallas, y si ustedes logran hallar esa luz el uno en el otro y su propia luz interior, yo sé que van a construir algo bonito, algo muy bueno con esta relación. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos, avanzamos y triunfamos, o escribe hecho está en los comentarios del video. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis pececitos y mis pececitas. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, los quiero muchísimo, vamos para adelante, mucha fuerza y los espero en una próxima oportunidad.